La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Deuteronomio capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 4. Solo el versículo número 4. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra del Señor, versículo 4, Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígame. Oye, Israel, oye, iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Quiero que miremos hoy y mañana y el jueves un tema que es muy importante y que a veces no le ponemos mucha atención, sino cuando ya nos confrontan, cuando ya nos encontramos esas personas que vienen a usted a decirle: usted tiene un Dios de 3 cabezas, usted es blasfemo, usted no sabe ni lo que dice, usted no sabe en dónde está, usted está en una herejía. Porque no se entiende lo que dice la Biblia y entonces se tiende a decir que estamos equivocados los que hablamos de un Padre, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quisiera que miráramos lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo que Dios es uno solo. Es así. Dios es uno solo. ¿Usted cuántos son? ¿Usted cuántos son? ¿Usted y quién más? ¿Usted cuántos son? Uno. ¿Usted cuántos son? Uno solo. Cuando no se entiende esto, y hay cosas que no podremos explicar, claro está, porque las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son para nosotros si oramos al Señor y estudiamos la Biblia. ¿Quién dice amén a eso? Muy bien, entonces, no tenemos duda de que Dios es uno solo, así como nosotros somos uno solo. Pero resulta que en nosotros opera un espíritu, un alma y un cuerpo, pero somos uno solo. Y dentro de ese uno hay un espíritu, un alma y un cuerpo. Los 3 tienen funciones diferentes. En Dios, siendo uno, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, con 3 funciones distintivas. No hay diferencia entre ellos. Entonces, al no entenderse que Él siendo uno se manifiesta en 3 personas, no le puedo llamar de otra manera, me parece que es un título muy bajo llamarle personas. Bueno, tiene personalidad, en 3 personalidades, no son emanaciones, no son fuerzas, no son fluidos, no, son 3 personalidades que hacen parte de un solo Dios, una misma esencia, una misma sustancia, un mismo pensamiento, indivisible, pero que si no se entiende, entonces se puede caer en el error doctrinal que muchas personas tienen, porque muchas personas están diciendo que es mentira que hayan 3 personas o 3 personalidades en ese Dios único, y ellos escogen al menos uno de los 2, del Padre o del Hijo, y dicen que el resto son emanaciones, fuerzas, energía, que no hay personalidad en las otras 2 manifestaciones, ¿no? Unos escogen al Padre y dicen, el Padre es el único, Él no necesita a nadie más. Y los que hablan del Padre, bueno, no solamente son los testigos de Jehová,
También son otras doctrinas que usted puede encontrar, como el tabernáculo de William Marion Branham, o Branham, lo pronuncio yo, que no sé pronunciar inglés, pero es así, William Marion Branham. Ellos también hablan de un solo Dios, y que los demás no tienen nada que ver con Dios, no tienen la misma esencia. Como en conclusión, lo que ellos dicen es que lo demás no existe. No hay un Dios que sea hijo de Dios, no hay. No hay un espíritu que sea espíritu de Dios, no. Solo son manifestaciones que como su palabra lo dice, reflejan algunas virtudes de ese Padre. Y estoy hablando de las doctrinas que hablan del Padre como único Dios, del Padre, de Jehová, del único Dios como Padre. La otra doctrina dice que no hay Padre, que es solamente Jesús, que Jesús es el Dios, el único, la única persona manifestada. De ahí en adelante son emanaciones, el Espíritu Santo y el Padre para la doctrina de solo Jesús, que de esa vamos a hablar mañana, son simplemente energías, emanaciones. Hoy hablemos de la doctrina que usted conoce, sobre todo en los testigos de Jehová, pero que hay muchas doctrinas que sin tener las enseñanzas de Carlos Taze Russell y de su compañero, se mueven diciendo, no, es que Dios no necesita ayuda, Dios es Dios, y Jesús es, bueno, otra cosa. Así que cuando Deuteronomio dice en el capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es, está hablando de uno en esencia, uno en poder, una unidad, pero tres personas o tres personalidades. ¿Cómo lo podemos empezar a entender? Miremos el Antiguo Testamento, Génesis capítulo número 1. Génesis, el capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 26. Génesis 1:26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escucha esa palabra, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí ya empieza la Biblia a establecer no una pluralidad, no. Decir que una pluralidad serían tres dioses, no. A ver, vamos a aprender a nombrar a ese Dios único, verdadero, manifestado en tres personalidades. Nunca diga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque está nombrando a tres dioses. No diga que Dios es plural, no diga eso. Dios es único, es uno. Y cuando nombre a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, solamente nombre a Dios una vez. Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra vez, Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el único Dios se manifiesta en tres personalidades. Se vuelve a manifestar otra vez, Él dijo, hagamos, están hablando los tres, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando hay algo más que hacer, allá en el capítulo número 11, Génesis, capítulo número 11, le quiero hablar de la Torre de Babel. Versículo 1, Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7. Ahora pues descendamos, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Segundo testimonio que tenemos en Génesis sobre, podemos llamarle así sin temor, Trinidad, sobre la Trinidad de Dios. Pero yo necesito una prueba mayor, que en el Antiguo Testamento me deje más claro que Dios, único Dios, uno solo, se manifiesta en tres personalidades. Necesito que eso se me aclare más. ¿Cómo lo podría yo hacer? Bueno, siendo Abraham el padre de la fe, Dios, y Dios lo dice, he de esconderle algo a Abraham, sabiendo que él mandará después de él a sus generaciones que ame y tema a Jehová. He de esconderle algo. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que Dios a Abraham le reveló todo lo que sería en ese tiempo y en el futuro. Escuche esto. Si usted quiere entender bien lo que está pasando hoy, lea la vida de Abraham. Si usted quiere saber si es verdad que Dios se manifiesta como un Dios trino, lea la vida de Abraham. Si quiere saber cuál es la relación real entre la iglesia y Jesucristo, si hay o no diezmos, si existe hoy pecado, si Dios va a castigar el pecado o no, lea la vida de Abraham. Y luego, después de haber aprendido todo lo que el Señor establece, tomando como ejemplo la vida de Abraham, estudiamos lo que es el recorrido del pueblo de Israel en el desierto y nos damos cuenta la terquedad del hombre y el sufrimiento que el hombre puede atraer hacia sí por esa terquedad y esa desobediencia. Pero bueno, entonces vamos a Génesis capítulo número 18. Génesis el capítulo número 18. Y vamos a ver desde el versículo número 1 qué nos dice este pasaje. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré. ¿Quién se le apareció? Jehová. Nota que no dice Jehovás. No tiene ese, no hay pluralidad allí, es uno. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él, Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor. ¿Cómo dijo? ¿Dijo señores? ¿Dijo señores? Dígalo, ¿sí o no? No, dijo Señor. ¿A cuál de los 3 le estaría hablando? ¿Y cuál de los 3 sería Dios? ¿Cuál de los 3 sería Jehová, que fue el que se le apareció? Miremos. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, uno solo, y sustentad vuestro corazón, no dice vuestros corazones, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Lea muy cuidadosamente lo que sigue. Y ellos, ¿cuántos? Y ellos dijeron, él le estaba hablando a uno, pero le respondieron 3. Y ellos le dijeron, haz así como has dicho. ¿Lo quiere más claro? ¿Así o más claro? Él no dice que pases tú y tus guardianes, tus guardaespaldas, siéntate aquí tú y tus guardaespaldas. No, él le habla a los 3 como a uno solo.
Y los tres como uno solo le contestan en coro. De pronto fue que se equivocó, sigamos leyendo. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron los tres: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, a los tres. Y Jehová dijo: ¿cuál de ellos habló? Cualquiera de los tres. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y resulta que se van dos, escúcheme, dos de estos tres personajes se van, y el que queda sigue siendo Jehová. Y aunque la Biblia los llama ángeles porque no sabe cómo llamarlos, el escrito deja muy claro que a Abraham se le apareció la plenitud de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, un solo Dios verdadero. Hola. ¿Qué pasó? Ahora, la doctrina unitaria de solo Jehová, llamémosla así, solo Jehová. No estamos hablando de los unitarios solo Jesús, de los pentecostales, no. De la doctrina que usted conoce como testigos de Jehová, pero que tiene muchas ramas. Ellos enseñan que la doctrina de la Trinidad es una doctrina notoriamente pagana y que Dios es una sola persona, no una Trinidad. Jehová es el nombre de Dios y nadie más se puede llamar Jehová, sino Él, el Padre. Y ellos te desafían a ti cuando te confrontan y te dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es el ángel Miguel, que tomó un cuerpo, que se encarnó, que vino a la tierra a hacer un trabajo como profeta, pero que no es Dios. Y ellos se basan claramente en el argumento de que la Biblia solo llama a Jehová a Dios el Padre. Yo le puedo leer una cantidad de cosas. Bueno, le voy a leer algunas, las voy a escoger. Esa doctrina, piénsela como la doctrina de los testigos de Jehová, enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino solo una influencia o emanación de Dios. Dicen que el Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, invisible. No solo el poder que reside en sí mismo, sino su energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir su voluntad y propósito. Por ser invisible y poderoso, es llamado Espíritu, que no tiene personalidad, que no piensa por sí mismo, que no toma decisiones, que no habla por sí mismo. Dicen que Jehová no reparte su energía dinámica, o sea, el Espíritu Santo, por medio de cualquier persona o de cualquier organización, ni trata con individuos que se hallen fuera de su propia organización. Ellos se dicen la madre, todos los que se creen unitarios, todos los que se creen solo Jehová, ellos dicen somos los únicos.
solamente en nosotros reside la fuerza activa de Dios llamada el Espíritu Santo. Nadie más puede manejarla. Entonces dice que todos los que se han dedicado a Dios tienen que pertenecer a su doctrina y creer que solamente Jehová Dios es Dios. Es decir, ellos se dicen los únicos. Ahora, para que usted contrarreste esto, es muy sencillo, es muy fácil, es muy sencillo. Usted puede tomar dos textos, ellos no le van a creer, ellos van a afirmar que no es cierto, que ellos han estudiado mucho y que que eso está por entenderse, se lo van a decir. Pero usted les puede dar dos textos muy claros, siempre y cuando entienda, mi hermano, que ellos están diciendo que Jehová solamente se le puede llamar a Dios y que la Biblia solamente llama a Jehová a Dios, el Padre, que nunca al Redentor Jesucristo se le llama Jehová, que nunca, jamás. Así que el Redentor es un ángel y no es Dios, es sencillamente una creación, una criatura. Pero cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo número 44, entonces le podemos hablar a esta clase de doctrina, a esta clase de herejía, sí señor, le podemos mostrar por la palabra que ellos están equivocados y que solo, escuche esto que le voy a decir, y que solo los perezosos y los que no estudian la Biblia, los que no conocen la Biblia, pueden llegar a creer en una doctrina de estas. Porque si se cree en una doctrina de estas, lo que se está manifestando es la ignorancia que se tiene acerca de Dios, de su personalidad y de su carácter. Entonces dice Isaías capítulo 44, el versículo número 6, hágase el cuadro. Hay dos personas abrazadas, juntas. Así dice Jehová, Rey de Israel, mi papá, ¿sí o no? ¿Tienes un papá? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, ahí hay otro, el Redentor de mi papá, el que él envió como Redentor a la tierra, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Entonces en este momento la mente de ese unitario se pone en shock, se bloquea, dice y entonces él va a su Biblia. Ellos tienen una propia Biblia muy acorde, porque le han cambiado palabras, ¿no? Han cambiado palabras, han aumentado palabras, han quitado palabras. Cuando usted encuentra una Biblia del Nuevo Orden y de no sé qué cosas, y usted se dé cuenta que son las que manejan los testigos de Jehová, con esa misma Biblia usted les puede demostrar esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos al Señor Jesucristo le llaman no el Redentor, sino el recomprador. Redentor y recomprador es lo mismo, no se preocupe. El que compró lo que a otro había vendido, el que fue a la tienda de empeño, y dijo, yo dejé un anillo aquí, sí, me prestaron 20,000 por él, ¿cuánto tengo que dar? 100,000 con los intereses, no hay problema, aquí está, ese es el recomprador. Redimió esa joya, la redimió de estar allá como encarcelada, como apresada. Entonces él se va a ir a la Biblia de él y va a encontrar que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su recomprador, y eso inmediatamente los lleva a identificar a esta persona, a este gran Dios, a este gran Rey que está junto a nuestro Padre Celestial, como al Señor Jesús, Jehová de los ejércitos. Jehová le llama a la Biblia Jehová de los ejércitos. Aprenda algo, si no lo sabía. En el Antiguo Testamento, cuando hablen de Jehová de los ejércitos, están hablando de mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo y el tuyo, y el Señor de los demonios también es el Señor Jesucristo, siempre ha peleado las batallas del pueblo de Dios. Siempre. Él es el gran guerrero, el guerrero victorioso, el poderoso gigante, aquel que no ha perdido nunca una batalla. ¿Quién entiende eso? ¿Quién dice amén a eso? Así que el nombre de mi Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿cómo es? Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es el nombre de mi Señor Jesús en el Antiguo Testamento?
Jehová de los ejércitos. Listo. Entonces ellos dicen que no, que para nada, que Él no resucitó, porque solamente Dios resucita, y que otro título que se le da al Dios, al único Dios verdadero, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, que eso no se le puede llamar sino a Jehová, a Dios Padre. Ellos dicen eso. Y entonces, sencillo, usted se va a Apocalipsis y le comparte esto. Apocalipsis capítulo número 1. Vamos a leer el Apocalipsis. Usted puede leer desde el versículo número 4. En la Biblia de ellos también está clara. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:4. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Mire cómo hace la diferencia, ¿no? A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces allí ellos le dicen, no, pero aquí yo no lo puedo distinguir como el Señor Jesús, aquí no lo puedo distinguir. Sí dice el alfa y omega, pero están hablando de mi Padre, de Jehová, Dios Padre. Allá, entonces usted va, más adelante sigue leyendo y dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efesio, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Otra vez vuelve a decir esto, el alfa y la omega. ¿Están hablando del Señor Jesucristo o no? Entonces usted vuelve y lo devuelve aquí, al 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Inmediatamente ellos quieren ir a la Biblia de ellos y decir, hombre, aquí tiene que decir algo diferente. Para rematar, entonces usted sigue leyendo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces ya ellos empiezan a identificarlo, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora sí lo tiene identificado como el Señor Jesús. Pues si no lo ha identificado, mire cómo se identifica él mismo, versículo 18. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue el que estuvo muerto? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Dios el Padre o quién? No, Jesucristo le dicen. No, Jesucristo. El ángel Miguel. No, señor, ¿cuál ángel Miguel? En ninguna parte de la Biblia dice. En la Biblia de ellos hay un pasaje que dice que Jesús, el ángel Miguel, bajó a la tierra. Jesús, el ángel Miguel. Eso se lo añadieron ellos. Dice, y el que vivo y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya con eso sí. Bueno, muchos de ellos van a decir, no, espérese, yo estudio, yo voy a ir a hablar con mis líderes y entonces hablamos después, porque ¿cómo así? ¿Cómo pretende usted que 5, 7, 10, 12 años de estudio, usted me los va a tirar al piso con 2 versículos? No son 2 versículos, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Hola, ¿qué pasó? Sí, es la verdad de Dios. Entonces, le voy a leer algunos textos, pero ellos dicen que ellos niegan la divinidad de Cristo, lo llaman hijo de Dios, pero es una frase de conveniencia. Hace algunos años ellos no llamaban a Jesucristo hijo de Dios, no, para nada. Pero ya a fuerza de que la gente ha entendido la Biblia y le dice, pero es que aquí dice, entonces arreglaron sus escritos y empezaron a llamarlo hijo de Dios, pero como conveniencia, para ver cómo llegan e infiltran su mentira en aquellos que dicen conocer la Biblia, pero que no la conocen. Escúcheme, yo he visto cristianos que se decían cristianos que terminaron en una de las 2 corrientes unitarias, creyendo que son verdad, pero porque no conocieron nunca ni a Dios ni a su palabra, jamás estudiaron la Biblia, ni la entendieron. Y eso sí, entendieron la mentira, se dejaron engañar por la mentira y empezaron a caminarle a la mentira. Oiga, estudios en las Escrituras, ellos tienen un libro llamado, bueno, tienen varios libros. Estudios en las Escrituras es un libro, en el tomo 5 dice, nuestro Redentor existió como espíritu antes de hacerse carne y vivir entre los hombres. Era conocido como el Arcángel Miguel. En la revista Atalaya de septiembre del año 1961 dice, Cristo Jesús Miguel peleó con el dragón y este fue echado a la tierra. Eso lo tomaron de Apocalipsis 12:7. Leamos algunos textos bíblicos, leamos algunos que nos dejan claro, bueno, la manifestación del Dios Trino. Mateo capítulo 3, textos tan conocidos, hermano. Mateo capítulo número 3. Tenemos mucha Biblia por leer, pero bueno, lo vamos a hacer. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted le lee esto a un unitario de solo Jehová, él le va a decir que no, que el Señor Jesús, entre otras cosas, era ventrílocuo, y que era la misma voz del mismo Jesús. Bueno, es un enredo, ni para qué lo enredo a usted. Primera carta de Juan, capítulo 2. Esto es contundente. Ellos desmienten a Jesús. Primera carta de Juan, capítulo número 2. El versículo 21, 22 y 23. Versículo 21, primera carta de Juan, capítulo 2 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué niega al Padre y al Hijo si ellos dicen que el Padre es Dios? Espérese y verá, lea el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que está diciendo Jesús no es Dios, el que está diciendo Jesús no es el Hijo en esencia de Dios, está negando al Padre también. Entonces, si yo le digo que esa doctrina de solo Jehová no es solamente una doctrina de error, sino una doctrina satánica, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque el que niega a Jesucristo es anticristo. Aquí lo dice el texto, aquí lo dice la Biblia. Oiga, léalo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo? El que dice que Jesús no es el Cristo, que no es el Hijo de Dios, que no tiene la misma esencia de Dios, que no proviene de la esencia del Padre, que no es uno con el Padre. ¿Y al ser anticristo puede tener algo divino? No, hermano. Se disfrazaron en la Biblia para desmentir al único que puede redimir al mundo del pecado. Entonces, cuando una persona empieza a creer, sí, que Dios es Dios, claro, y que es poderoso, pero no cree en su Redentor, en aquel a quien encargó Dios nuestro Padre de redimir a la humanidad, ¿qué va a pasar? A ver, piense esto. Si el diablo logra que alguien en la tierra niegue a Jesucristo como Redentor, Hijo de Dios, de la misma esencia del Padre, pero muerto en una cruz por causa de nosotros, si logra que esa persona niegue a Jesucristo como el Cristo, a Jesús como el Cristo, ¿qué va a pasar? Que no tiene salvación esa persona. Por eso es anticristo, porque están negando a Cristo. Y quiero decirle que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es insultar al Espíritu de Dios, no es decir malas palabras contra el Espíritu de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es negar la obra de Jesucristo en la tierra, porque la obra de que Jesucristo llevó a cabo en la tierra la hizo con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Quién no entiende eso? Así como usted y yo sin el Espíritu no somos nada, ni podemos lograr nada, ni podemos avanzar en nada, ni podemos permanecer en lo bueno. Sin el Espíritu de Dios no lo podemos hacer. Asimismo, el Señor Jesús sin el Espíritu Santo hubiera estado vulnerable a las tentaciones, a las opresiones, a las influencias que ejercía Satanás a través del sistema mundano, a través del sistema del mundo, en Jesús. Y mire cómo lo dice Juan de claramente: este es el anticristo, el que niega al Hijo, porque si niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Léalo, 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Sencillo. Sencillo, preciso, contundente. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Por más que digan, no, yo sí creo en el Padre, pero es que Jesús no es Dios. Jesús es una creación, es un ángel creado y que vino a hacer un trabajo. No. Le leo un poquito más. En otros libros dice, Jesús no era Dios Hijo. Miguel es realmente Cristo Jesús. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, hablaba con una poderosa criatura espiritual que Él mismo había creado antes de crear la tierra. Estas criaturas espirituales tienen algunas de las cualidades de Dios. Según estas enseñanzas, Jesús es una de esas muchas criaturas espirituales creadas por Dios y tiene algunas de sus cualidades, pero no la esencia de Dios. Entonces mire lo delicado que es cuando se cree en una doctrina de estas, o cuando usted entra en comunión con alguien que cree en una doctrina de estas, porque usted está participando no solo de una blasfemia, no, sino de una doctrina anticristiana. Nosotros los cristianos, por no estudiar la Biblia, podemos llegar a llamar hermano a una persona unitaria, solo Jehová. Estoy diciendo, usted el que más conoce es al testigo de Jehová, pero hay muchas doctrinas, solo Jehová. Ellos entonces son anticristianos y no tengo temor en decir que es una doctrina satánica, porque aparta del Redentor a la humanidad que lo necesita, aparta al Redentor, a Jesucristo, lo aparta de la gente que necesita ser salva, porque empiezan, ¿por qué somos salvos? Por la fe, ¿sí o no? ¿Por la fe en quién? ¿En quién? Bueno, dice, el que cree en el Hijo será salvo, ¿sí o no? El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y esta doctrina del solo Jehová lo que persigue es eso, persigue que la gente niegue a Jesucristo como el Dios de la misma esencia del Padre, de la misma esencia del Espíritu, y que digan, no, pues sí, un profeta. Eso es lo que dicen los judíos que no han conocido a Jesús, que no creen en Jesús. Ellos dicen, Jesús fue un profeta más, que hubo que matarlo para que no viniera a perturbar las tradiciones de Israel, que son tan importantes. Hubo que matarlo, pero
pero él era un profeta, un buen profeta, sí, sí. Tuvo unas manifestaciones impresionantes, pero él vino a dañar la cultura, la tradición de Israel, y no se lo podíamos permitir. Entienda esto, mire, al Señor Jesús no lo mataron por echar fuera demonios, al Señor Jesús no lo mataron por hacer milagros y sanidades, al Señor Jesús no lo mataron por levantar muertos, por resucitar muertos, al Señor Jesús lo mataron porque les vino a cambiar la doctrina religiosa a los judíos. Y entienda una cosa, la iglesia cristiana está en ese mismo estado, en un estado de religiosidad, donde la gente se preocupó más por la apariencia, se preocupó más por lo que otros dijeran de ellos, por demostrarle a la gente que están bien, por aparentarle a los demás que están bien, aunque por dentro ellos saben que están podridos. Eso fue lo que el Señor Jesús, precisamente eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a los judíos. Escribas y fariseos hipócritas, ustedes a la verdad por fuera muy lindos, como sepulcros bien blanquitos, bien bonitos, pero por dentro llenos de huesos de muerto, podredumbre. Y entonces la situación está en que nosotros como cristianos tenemos que ser genuinos, saber que la verdad es una sola, es la fe en Cristo Jesús, la que te salva a ti y me salva a mí. Y el día que comulguemos con una doctrina de estas, de solo Jehová, unitaria, de solo Jehová, estaríamos de acuerdo con lo que ellos enseñan, y ellos enseñan que Jesucristo no es Dios, que Él no puede redimir a nadie, que es sencillamente el pertenecer. ¿Sabe cómo se salvan según los testigos y los unitarios? ¿Sabe cómo se salvan? Se salvan creyendo en esa doctrina y permaneciendo en esa doctrina, porque se los leí. Ellos dicen que solo dentro de esa doctrina van a hallar salvación. ¿Y sabe cuál es la salvación para ellos? Parecida a la de los judíos. Van a estar en un lugar, y sencillamente van a vivir una vida abundante, con buena comida, con todo lo demás. ¿Sabe qué lugar dicen ellos que van a tener los 144,000 que se salven? Hace rato se cumplieron esos 144,000. Ellos confunden todo, hermano, ellos confunden todo, y ellos no aceptan que 144,000 son descendientes directos de las 12 tribus de Israel. No. Ellos dicen que son 144,000 testigos de Jehová o personas de esa doctrina, y que van a estar en esta tierra, que esta tierra se va a perfeccionar. La Biblia a mí me dice que la tierra se irá degradando hasta que al final será destruida por fuego. Y ellos dicen que se va a restaurar y que aquí vamos a vivir felices. Pues quiero decirle que si están contando con todos los que han sido engañados con esa doctrina unitaria, hace rato pasaron del número que puedan llegar a caber en esa tierra. Todo es una mentira, hermano. Y cuando la doctrina es una mentira, todo lo demás es mentira. Esta doctrina niegan la encarnación de Cristo. Enseñan que Jesús no poseía dos naturalezas cuando estaba en la tierra, ni tampoco las posee ahora. Se despojó de su naturaleza espiritual cuando vino a la tierra y se despojó de su naturaleza humana cuando se fue de ella. Ahora es solo un ser espiritual, solo eso, un ser espiritual, aunque quizá de un orden más exaltado que antes por causa de su obediencia en la tierra. Dice un escrito de ellos: cuando Jesús llegó a los 30 años, se le abrió una nueva vida, y fue esta nueva vida la que le hizo un hombre más grande que haya vivido en ese tiempo sobre la tierra. Ese es el pensamiento de ellos. Leamos algunos textos entonces que nos comprueban que tanto el Señor Jesús como nuestro Padre son personas, tienen personalidad. Hebreos capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9, el versículo número 14. Mire cómo los nombra a los tres aquí en este solo versículo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo se ofreció a Dios,
¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Otra vez, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el Hijo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahí está. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Versículo 14. Bonito esto, ¿no? Que un hombre de la revelación de Pablo, mire cómo saluda y cómo se despide. Escuche. 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aunque usted nunca va a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, sí encuentra claramente establecido la función del Padre en su ministerio, la función del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, y la función del Espíritu Santo en su ministerio. El Padre es el creador, pero que al perderse esa creación, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Redentor, y al recibir a Jesucristo como el Redentor, como el Salvador de esa naturaleza, de esa humanidad que se perdió, entonces le encomendaron el trabajo al Espíritu Santo para que perfeccionara la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo estableció en todo aquel que en Él cree. ¿Quién dice amén a esto? Primera carta de Juan, capítulo 3. Antes leímos el capítulo 2, no sea que sea el mismo. Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 23 y 24. Primera carta de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí está, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos leer Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, único capítulo, versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Los escritores de la Biblia tenían bien claro que Dios, como único Dios verdadero, se manifiesta en tres personalidades. Oiga, no diferentes, distintas, tienen distintivos el uno del otro, y sus distintivos son su ministerio. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 2. Desde el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. No pueden estar equivocados si Pedro, Pablo, Juan saludan siempre nombrando las tres personalidades del único Dios verdadero. No pueden estar equivocados. No puede estar equivocada la Biblia cuando desde el Antiguo Testamento Dios le manifiesta a Abraham. Mire, lo que usted quiera saber del Nuevo Testamento está en la historia de Abraham. No le digo que aún se establece la vigencia de los diezmos, la relación tan directa, tan personal entre Abraham como representante de la iglesia y Melquisedec como tipología de Jesucristo, para darnos a conocer el día de hoy que le podemos demostrar al Señor Jesús que no tenemos sino solo un Señor cuando le servimos a Él con nuestros bienes, porque Él mismo fue el que dijo: no puedes servir a dos señores, amarás al uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Todo usted lo puede encontrar allí.
Bueno, ya tengo unas cosas que decirle. Mañana, para que nos rinda, vamos a hablar de la otra línea de pensamiento doctrinal, que es solo Jesús. Ya no solo Jehová, sino aquellos que dicen que cuál Padre, que no hay Padre, que Jesucristo es el Padre, el único Padre. Que cuál Espíritu Santo, que es una emanación de Jesucristo, porque Jesucristo es el único, solo. Y ellos dicen que Jesucristo, como único Dios verdadero, dejó el cielo solo y vino y se entregó en una cruz, murió y Él mismo se levantó de entre los muertos, Él mismo se resucitó. Y en lo poco que le he dicho ya hay un montón de errores, mañana los vamos a ver. ¿Oramos? Oremos. Y qué bueno que le esté quedando claro que no son tres, es uno, pero manifestado en tres personalidades, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no son diferentes, son distintos, tienen distintivos, y sus distintivos son su ministerio. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias. Y siempre obedeciendo a tu palabra, Señor, nos dirigimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que pediremos al Padre en el nombre de Jesús, tu palabra dice que será hecho, pues somos dirigidos y ayudados por tu Santo Espíritu. Porque pedir como conviene no lo sabemos, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, aquí estamos, Señor, para que tú nos aclares, Señor, cualquier duda que haya en mi hermano, en mi hermana, Señor. Y que aquellos, bendito Dios, que están desprevenidos cuando viene el mentiroso, el engañador, y le pone la duda en su corazón, Señor amado, Padre, no lo pueda lograr, porque la verdad de tu palabra está en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de mis hermanas. Bendito Señor, hoy apartamos de nuestra vida la duda, la incredulidad, hoy apartamos de nuestra vida la mentira, el engaño, hoy apartamos de nuestra vida, Señor, toda influencia demoníaca que quiera poner en nosotros confusión, que quiera poner en nosotros engaño, mentira, Padre Celestial. Y solamente la verdad de tu palabra la vamos a recibir, la vamos a aceptar. Solamente la verdad de tu palabra, Señor, es la que vamos a llevar, Señor, en nuestra vida, para que sea esa guía, Señor, que nos lleve a toda victoria, a todo éxito, Señor, a toda bendición, porque solamente tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Solamente tu palabra contiene la verdad tuya, Señor, y a ella nos aferramos hoy y siempre, Padre bendito. Oramos, Señor, para que todo aquel que, siendo sincero, cayó en el engaño, Señor, por ignorancia, Padre, tú lo saques, Señor, lo saques de esas doctrinas de error, porque bendito Dios, muchos de ellos, Señor, están engañados porque nunca estudiaron la Biblia, Padre, y aquel que les explicó esa mentira, como se las explicó también, ellos creyeron y cayeron, Señor, en ese engaño, Padre. Pero si ellos son sinceros, Señor, sácalos de allí, sácalos de ese engaño, bendito Dios, tráelos a la verdad de tu palabra, a que entiendan, Señor, la verdad de tu palabra, Padre, a que leyendo, Señor mío, puedan comprender y pueda ser abierto su entendimiento, Padre bendito, y así su fe sea dirigida al único que da salvación, a nuestro Señor, a nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, gracias Espíritu Santo por llevarnos a toda verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre, por, Señor, justificarnos con tu sangre allá en la cruz del Calvario, por brindarte, Señor, por entregarte completamente por todos nosotros, por nuestra salvación. Bendito Dios, gracias, bendito Señor. Yo declaro familias bendecidas, prosperadas, libres, sanas, Señor, familias con el entendimiento bíblico, con la verdad de tu palabra y no la mentira del mundo, no la mentira de un hombre, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque en ti tenemos, Señor, la gloria, la victoria, el poder y la autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por los que estamos aquí, por aquellos que están a través de la radio, de la web, en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Bendícenos a todos, Señor, y multiplica tu bendición en cada uno, en cada una, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.